Hoy es el día de hablar sobre la urbanización. Empecemos. Saludos y bienvenidos a un nuevo programa en el que abordaremos el tema de la urbanización. Su representante, Jorge Heriberto González Sánchez. Yo les hablaré sobre su historia y de cómo inició la urbanización. ¿Cuándo inició? La urbanización al fenómeno por el cual se produce una migración del medio rural, que es el campo, al medio urbano de las ciudades. Este fenómeno toma fuerza a finales del siglo XXI, pero es durante el siglo XX y el siglo XXI cuando alcanza su gran importancia. Sobre su historia, así si bien el análisis general inicia con el origen de la ciudad industrial a comienzos del siglo XXI, desconociendo en términos históricos una extensa parte de la actividad urbanística que surge con el hipódamos en la antigüedad ciudad griega de Mileto. Los principales focos de atención son la aparición de un nuevo tipo de paradigmas en la forma de entender y desarrollar la ciudad, y en la misma línea, los cambios se dan a partir de ahí en la relación entre los ciudadanos y el espacio urbano construidos. Dado que el conjunto de estas nociones son el resultado de las transformaciones demográficas, productivas y políticas e ideológicas que acompañan al surgimiento de la revolución industrial, dominada por una breve recopilación de los orígenes urbanismos modernos y de la descripción superficial de las algunas bases del socialismo utópico. Existen tres fases de inicio de la urbanización. La primera fase abarcó del periodo 1900 y 1940, en donde la población total aumentó desde 13.6 a 19.7 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento promedio anual de 0.9%. Este caso de dinamismo demográfico fue producto de la conjugación de alta tasa de natalidad y significa tasa de mortalidad. El grado de urbanización se elevó a 10.6 a 20.1%. El desarrollo nacional de estos 40 años se caracterizó por la ruptura del modelo liberal del crecimiento económico, el movimiento revolucionario de la emergencia de nuevo Estado Nacional. La segunda fase ocurrió durante el 4 de décadas de la siguiente 1940 a 1980 y se enmarcó en un nuevo modelo de desarrollo orientado así como la institución de una importante tasa de crecimiento de la riqueza nacional. En estos 40 años, la población de importantes tasas de crecimiento de la riqueza nacional incrementó 19.7 a 66.8 millones, con una tasa de crecimiento promedio anual de 3.1%. Tal expansión demográfica obedeció la permanencia de una alta tasa de natalidad y una drástica caída de la mortalidad. La tercera fase comenzó en la década de los 80, fecha en la cual ocurrió también un cambio obligado de la estrategia de crecimiento económico, debido al agotamiento del modelo de la institución de importantes y desbalance de las finanzas públicas. El modelo económico asumió las recomendaciones dictadas por el Fondo Monetario Internacional y se orientó así a la apertura comercial y menor del peso del Estado en funciones económicas entre 1980 y 2010. El volumen demográfico del país se elevó de 66.8 a 112.3 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento promedial anual de 1.7%. Buenos días, mi nombre es Héctor Rivera Ibarra. Yo les daré una breve explicación de lo que significa urbanización. A la urbanización se le considera un fenómeno que ha ido presentando a lo largo de la historia, pero en la actualidad ha generado mucho impacto. Se puede definir a la urbanización como la concentración de población y las ciudades económicas en la ciudad. Millones de personas han pasado de vivir en las zonas rurales a las ciudades, ya que las personas ven oportunidades laborales en las ciudades.
Thomas Malthus, un inglés graduado de la carrera de Economía, mencionó que la población es la que crece más rápido que los recursos y que no es conveniente que la población crezca si los medios de existencia no están asegurados. En pocas palabras, la organización es el crecimiento de la población humana y se mencionó en las áreas urbanas. Eso es todo de mi parte, agradezco su atención. A continuación, mis compañeros Jorge les compartirá la historia de cómo empezó la organización. Bienvenido a mi sección, Aspectos Generales para la Urbanización. Soy el alumno Samuel Gallardo Álvarez y les daré 11 puntos muy importantes para urbanizar un lugar rural. Empezamos con el número 1. Desarrollo de una idea para solucionar una necesidad insatisfecha. Podría ser, por ejemplo, la urbanización de un loteo para la posterior construcción de un conjunto habitacional. Punto número 2. Análisis de necesidades. En esta etapa se debe seleccionar las ideas más urgentes. Para ello se debe considerar 3 incisos muy importantes. Inciso A. Causas que originan la necesidad. Pueden ser técnicas, legales, arquitectónicas, entre otras. Inciso B. Objetivos que deben satisfacer el proyecto. Y inciso C. Priorizar las necesidades según los objetivos planteados. Punto número 3. Identificación de soluciones. Se deberá identificar todas las posibles soluciones que den respuesta a la necesidad planteada. En el caso de la urbanización, cada una de las etapas que contempla un proyecto de urbanización. Punto número 4. Estudios de factibilidad. Estos estudios permiten determinar las soluciones a las necesidades insatisfechas planteadas en los proyectos. Son viables desde el punto de vista económico, técnico y medioambiental. En el caso de la urbanización, cada uno de los estudios de factibilidad de servicios deben contemplar una factibilidad positiva. En caso contrario, se deberá plantear nuevas soluciones. Punto número 5. Evaluación. Esta etapa permite determinar cuál de las soluciones planteadas es la que presenta mayor factibilidades económicas, técnicas y medioambientales. En el caso de la urbanización, la evaluación positiva de cada una de las etapas mencionadas anteriormente deben tener un equilibrio entre factibilidad económica, técnica y medioambiental. Número 6. Financiamiento. Para la materialización de un proyecto de urbanización es necesario contar con los recursos económicos, los cuales podrían venir del propio gestor del proyecto o de terceros, inversionistas o banco, o de ambos. Punto número 7. Diseño del proyecto. En esta etapa se debe considerar cada una de las partes constituyentes del proyecto, las cuales serán necesarias en el posterior llamado a licitación. En el caso de la urbanización, cada una de las etapas del proyecto debe tener coherencia entre sí, de manera de lograr la mayor optimización de recursos. Punto número 8. Llamado a licitación y adjudición. Una vez terminados los proyectos y elaborados todos los documentos necesarios para el llamado a licitación, se procede a una invitación a participar en la propuesta. El llamado puede ser público o privado. Por tanto, la adjudición de la licitación queda a absoluto criterio del mandante. Paso número 9. Construcción. En esta etapa es la más importante del proyecto, ya que lleva a cabo la materialización de las obras. Dentro de las etapas conducentes a la ejecución de la obra de construcción, podemos nombrar algunas de las más importantes. Definición de una estrategia de gestión y calidad, obtención de permisos para ejecutar las obras, redacción final y adaptación por ambas partes del contrato de construcción, en las cuales se fijan las obligaciones entre mandante y constructor, construcción propiamente tal, entre otras. Paso número 10. Propuestas en servicio. Etapa en la cual se entrega la obra del servicio público. Previamente se deberá realizar controles a fin de verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones, tales como verificación de pruebas y ensayos ejecutados sobre el periodo de construcción,
revisión detallada de cada uno de los elementos construidos y por último, prueba de correcto funcionamiento del equipo. Último punto, el punto número 11, pero no menos importante, operación y mantenimiento. Es de vital importancia considerar un plan preventivo de mantención, pues es fundamental para un correcto funcionamiento de las instalaciones durante la vida útil de estas, sin generar reducciones en sus estándares. De mi parte es todo y los dejo con la sección de mi compañero Juan. Adelante Juan, te cedo la palabra. Muchas gracias compañero Samuel. Mi nombre es Juan de Jesús Rivera Guzmán y buenas tardes, buenos días o buenas noches. Yo les voy a dar una lista o más bien les voy a leer sobre algunas de las causas del proceso de urbanización. Bueno, la primera es búsqueda de un empleo o un empleo mejor pagado. Esto se debe a que en algunos pueblos no hay suficientes trabajos o trabajos que paguen bien. Por esto realizan un proceso de urbanización hacia la ciudad donde hay mejores empleos y se paga mucho mejor. La segunda es construir, comprar o alquilar una casa. La tercera, buscar una mejor calidad de servicios sanitarios y educativos. Esto quiere decir que vienen a la ciudad a buscar mejores escuelas, mejores hospitales y mejor atención médica. La 4 es acceso a educación superior. Esto quiere decir a preparatorias, universidades o buscan una educación de mejor calidad. La siguiente, acceso al agua potable y saneamiento. Acceso a electricidad e internet. En algunos pueblos no tienen la facilidad de encontrar internet tan fácilmente como lo es acá en la ciudad, así que por eso vienen acá. Acceso a mercados más grandes donde se ofrezcan más productos y más variedad que en zonas rurales. Ausencia del gobierno en las áreas rurales. Mayor seguridad, protección y más presencia policíaca que en áreas rurales. El crecimiento natural o el crecimiento de la población en las zonas urbanas y la reclasificación de las áreas rurales como zonas urbanas. Bueno, estas serían algunas de las causas del proceso de urbanización y como dato curioso, en demografía se le denomina urbanización al proceso por el que se produce una migración del medio rural al medio urbano. Esto quiere decir que cuando una parte de la población del campo migra hacia la ciudad. Bueno, esto sería todo de mi parte. Los dejo con mi compañera Julieta que les hablará sobre otro tema. La urbanización tiene consecuencias tanto positivas como negativas para los individuos y esas personas que las rodean. Unos ejemplos de las ventajas de la urbanización serían: número 1, el crecimiento sostenido. El crecimiento de las ciudades siempre va a ir acompañado de una mayor demanda de servicios básicos y de bienes de consumo, lo cual genera un mercado mayor para el confort, logrando hacernos sentir cómodos al poder contar con dotaciones que mejoran nuestras calidades de vida, como mejor acceso a la salud pública y atención en general, servicios de comunicación tales como correo, telecable, internet y teléfono, mejores servicios sanitarios, agua potable, saneamiento, transporte de residuos, reciclaje de basura. Y no solo eso, al vivir en una zona urbana podemos tener mayor seguridad, mejores viviendas, mayor posibilidad educativa, transporte público como otros servicios. El número 2, concentración poblacional.
Las ciudades son ámbitos más controlables por los estados y con mayor facilidad de cobertura de redes de servicios o de distribución, dado que la población se concentra en algunos kilómetros a la redonda. Número 3. Complejización laboral. El mercado de empleo en la ciudad es mucho más diverso y variado que en algunas zonas rurales, permitiendo así el desarrollo y complejización de las actividades industriales, comerciales y de servicios, por lo que hay mejores posibilidades de potenciar la economía. Al estar más cerca de los negocios e industrias, las personas que vienen del campo pueden explorar más posibilidades de aumentar sus ingresos actuales, sea estando en contacto con clientes cercanos o bien yendo a puestos de trabajo en nuevas empresas. Así, muchos integrantes de familias que se mudan de una zona rural a una zona urbana también suelen ayudar a sus familias en el campo, aumentando así sus niveles de vida. Buenas, soy Mario Alexis y vengo a contarles sobre las desventajas de la urbanización. Como ya vimos, las ventajas pueden ser muy buenas, pero el hecho de que las personas del campo decidan irse a la ciudad buscando mejores oportunidades trae consigo problemas o inconvenientes. Esto podemos verlo desde el desbalance poblacional, ya que el crecimiento en el espacio urbano en relación al campo con las personas llega a provocar un desbordamiento de la gente en las ciudades. Esto a su vez crea un empobrecimiento del agro, ¿qué quiero decir con esto? En el campo, ya que en el caso de que las personas decidan mudarse del campo a la ciudad, crea una falta de personas en estos ambientes. Y ese hecho de que decidan mudarse llega a crear una pobreza urbana, ya que aunque las ciudades puedan tener varios empleos, muchos empleos, cuando muchas personas deciden irse a las ciudades, tampoco es como que pueda llegar a darles empleo a todas estas personas, creando así falta de oportunidades, no llegando a encontrar lo que realmente querían estas personas, quedando desempleadas. Esto a su vez, tanta población en un lugar crea un impacto ambiental, puesto que se crea una contaminación del aire, el agua y la tierra, entre otras cosas, lo cual puede llegar a afectar en la salud de la población y en el ecosistema. Que también puede llegar, se maximiza el consumo de energías y demás cosas, la demanda. Se da al darse un mayor consumo también se aumenta el precio en las cosas. Esto también a su vez puede que llegue a crear problemas sociales, como violencia en las calles, secuestros, robos. Esto puede llegar a ser algunos ejemplos que se da por la delincuencia, puesto que hay una gran cantidad de jóvenes y menores cantidades de empleo, ya que la fuente de concentración de ciudadanos puede crear conflictos. Este fenómeno del crecimiento de la población urbana sigue en constante, sin distinguir continentes de Europa, América, demás, puesto que a pesar esto puede pasar en todo el mundo, pasa en todo el mundo de hecho, y no distingue entre países que se están desarrollando o que ya están desarrollados. Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Eliud Samuel Rodríguez Medina. Hoy les hablaré de los efectos de la urbanización, tanto los buenos como los malos. Empezaré con los positivos, los cuales son creación de oportunidades de empleo, los avances tecnológicos y de infraestructura, la mejora del transporte y las comunicaciones, también la calidad de las instalaciones educativas y médicas y la mejora del nivel de vida. Pero déjame decirte, querido sintonizador, que la urbanización en exceso o extensiva tiene en su mayoría efectos adversos, los cuales te los diré enseguida. Problemas de vivienda, hacinamiento, desempleo, desarrollo de tuburios, problemas de agua y saneamiento, mala salud y propagación de enfermedades, congestión de tráfico y delincuencia urbana. Ahora te explicaré los más importantes.
En el caso de los problemas de vivienda, la urbanización atrae a la gente de ciudades y pueblos, lo que lleva a un gran aumento de la población, y con tanta población lleva a una continua escasez de viviendas. Esto pasa por falta de espacio para la expansión de viviendas y los servicios públicos, la pobreza, el desempleo y los costos de materiales de construcción que solo puede pagar pocas personas. El desempleo es otro tema muy importante, ya que la tasa de desempleo en su mayoría es en las zonas urbanas y es aún mayor en las personas instruidas. Se estima que más de la mitad de los jóvenes desempleados viven en ciudades metropolitanas. El creciente traslado de personas en las zonas rurales a las zonas urbanas es la principal causa de desempleo urbano. Otro tema muy importante es la mala salud y propagación de enfermedades. Las condiciones sociales, económicas y de vida en las zonas urbanas congestionadas afectan al acceso y a la utilización de los servicios públicos de salud. Problemas medioambientales como la contaminación urbana también causan muchos problemas de salud tales como alergias, asma, infertilidad, intoxicación alimentaria, cáncer e incluso muertes prematuras. Esto va de la mano con la congestión de tráfico, ya que con más gente que pasa a vivir a las zonas urbanas buscarán un medio de transporte, y entre más personas significa mayor número de vehículos, lo que conduce a mayor congestión de tráfico, y no hace falta decir todo lo que contamina los medios de transporte. Y el último tema sería la delincuencia urbana. La falta de recursos entre la excesiva población los lleva a algunos a delinquir, hacer abuso de drogas, robar, violar y secuestro son algunos de los delitos que las personas en excesiva población harían. Nos damos cuenta que la urbanización tiene lados positivos, pero también muchos lados negativos. Por eso, como sociedad debemos apoyarnos unos a otros para reducir estos problemas y así en un futuro mejorar como sociedad. Gracias.